estamos en una situación muy complicada. No hay mucha diferencia entre lo que está pasando en Venezuela con este gobierno comunista de Nicolás Maduro, con lo que está pasando en el Perú con este gobierno de coalición entre el fascismo que dirige esta llamada derecha bruta y achorada, con el comunismo de Perú Libre, entre otras coaliciones que hay en el Parlamento para poder manejar todo en el Perú. A esta hora ya vamos a tomar comunicación con esta conversación que vamos a tener con Martín Salas, ex fiscal supremo anticorrupción, justamente para hablar sobre este tema que tiene que ver con la promulgación de esta ley que va a beneficiar organizaciones criminales y además habla del silencio desde el Ejecutivo al no observarla. Doctor Martín Salas, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Vamos a tomar comunicación con el doctor Martín Salas, él es ex fiscal supremo anticorrupción, para hablar de este tema importante y que ha generado además mucha controversia, ¿no? A raíz, sobre todo, más allá de la publicación, sobre el tema que tiene que ver del silencio desde el Ejecutivo, ¿no? De no observarla, ¿no? Y habla un poco de este matrimonio, entre comillas, que hay entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Ahora sí, ya estamos con el doctor Martín Salas, ex fiscal anticorrupción, para hablar de este tema que tiene que ver con esta ley que se ha promulgado y que beneficia a organizaciones criminales. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Sí, muy buenos días, José. Buenos días, gracias por la invitación. No, usted, doctor, gracias por atendernos. ¿Y qué opinión le genera esta promulgación de esta ley, ¿no? Que de alguna manera está beneficiando a organizaciones criminales, pero sobre todo de la no observación de parte del Ejecutivo? Bien, mira, definitivamente la política que está utilizando el Estado peruano en confabulación entre el Congreso de la República y el Ejecutivo es de debilitar la lucha contra la criminalidad organizada. Esto tiene un móvil, ¿no? Que es definitivamente beneficiar a todos aquellos parlamentarios y personalidades políticas, presidentes de región, etcétera, que se encuentran involucrados en alguna investigación en el Ministerio Público, justamente encaminados dentro de lo que sería una presunta organización criminal. El caso más notorio lo tenemos ahorita con estos 14 congresistas que están siendo investigados en la Fiscalía como presuntos integrantes de la organización de Patricia Benavides. Acá ellos no están midiendo las consecuencias, lo que están haciendo es, al debilitar la lucha contra el crimen organizado, es favorecer también a aquellas organizaciones criminales transnacionales que vienen destruyendo la seguridad interna en el Perú. Imagínate las facilidades que van a tener tanto aquellos integrantes del Tren de Aragua, aquellos integrantes de los gallegos, etcétera, etcétera, entre otras grandes organizaciones criminales, solo porque el Congreso está sacando leyes para sus propios intereses. Son más del 80% de congresistas que están investigados en la Fiscalía de la Nación. Entonces, ese 20% o está silenciado porque no quiere ir contra los intereses de la mayoría, o simplemente no les interesa sacar su voz para poder dar a conocer a la ciudadanía, al pueblo peruano que lo eligió, que el Congreso de la República, en su mayoría, está desfavoreciendo la lucha contra el crimen organizado. De verdad que es lamentable lo que está sucediendo en el Perú, ¿no? Donde se vienen vulnerando derechos fundamentales, se atenta contra la lucha del crimen organizado, en fin. Doctor, ¿qué otro tipo de delitos se estaría de alguna manera excluyendo con esta promulgación de la ley? A ver, si me permites, esta ley define, ¿no? Todos aquellos delitos que estén sancionados con pena privativa no mayor de 6 años. Entonces, acá
lo que vamos a ver que algunos delitos de corrupción, como por ejemplo el delito de colusión simple, en su presentación del tipo base, no supera estos 6 años. El delito de tráfico de influencias, el delito de negociación incompatible, etcétera, etcétera, son delitos tan asiduos en la política peruana, ¿no? En la política peruana, que los están sacando del contexto de una organización criminal, justamente ¿para qué? Para blindar a los que ya están investigados y para poder favorecer futuras acciones que les permita a ellos seguir traficando influencias, claro, seguir negociando contratos en el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, eso es lo que está pasando. Eso es lo que ha motivado justamente al Congreso para promulgar esta ley. Pero, ¿qué habría motivado al Ejecutivo para no observar, en este caso, esta ley también? Mira, el Ejecutivo se está pintando ahorita como una marioneta del Congreso de la República. Hay una presunta gran organización criminal arraigada en el aparato estatal que lo viene dominando el Congreso. La Presidenta de la República tiene acusaciones constitucionales pendientes en el Congreso de la República, lo cual le permite al Congreso, disculpen ustedes la simpleza de mi expresión, tenerla agarrada del cuello para que ella haga todo lo que quiere el Congreso. Entonces, estamos en una situación muy complicada. No hay mucha diferencia entre lo que está pasando en Venezuela con este gobierno comunista de Nicolás Maduro, con lo que está pasando en el Perú con este gobierno de coalición entre el fascismo que dirige esta llamada derecha bruta y achorada con el comunismo de Perú Libre, entre otras coaliciones que hay en el Parlamento para poder manejar todo en el Perú. No hay ninguna diferencia. Sí. Ahora, doctor, hay otra ley también que se ha aprobado y esta tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, ¿no? Una ley que prescribe delitos de lesa humanidad. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con los casos pendientes de violación de derechos humanos a partir ahora de esta publicación de esta ley? De acuerdo a la interpretación que hace el Congreso de la República al momento de sacar esta ley e insertarla en el ámbito jurídico, definitivamente va a generar impunidad en aquellos crímenes que se cometieron durante el proceso de lucha contra el terrorismo que tuvo el Perú, ¿no? Y un caso sobre este tema es el de las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Exitosa. Así es, donde ellos, como Estado, como representantes del Estado, manipularon pues algo tan sensible en nuestra sociedad, que es que las mujeres del pueblo peruano no se les permitiría ser madre en alguna oportunidad, y algunas de ellas murieron en este proceso, ¿no? Entonces, son situaciones que se tiene que rendir cuentas ante la justicia, ¿no? Por una interpretación sesgada que está haciendo el Congreso de la República de limitar los plazos desde el 2002 hacia adelante, cuando el Perú es parte ya de diversas conversaciones, convenios internacionales. Esto viene desde el año 1945, cuando salen los principios de Nuremberg, en 1947, cuando se da la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y etcétera, etcétera. La cantidad de compromisos internacionales que ha asumido el Perú simplemente no los consideran, ciñéndose solo a la vigencia del Estatuto de Roma, que es del año 2002, y a la Convención de Imprescriptibilidad del año 2003, sin tomar en cuenta estos compromisos anteriores que ha tenido el Perú, ¿no? Sí, y más aún, la Convención de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra del año 2003, en una de sus cláusulas precisa que sin importar el tiempo, estos delitos no pueden prescribir, el tiempo en que se han cometido esos delitos no pueden prescribir. Eso tampoco lo han tomado en cuenta, ¿no? Claro, y además, hablando de tomar en cuenta opiniones, doctor Salas, hace unos días, también semanas, el premier Gustavo Adrianzen se manifestaba a raíz de la posición que había tomado también a través de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz justamente de la aprobación en ese momento del proyecto de esta ley que prescribe estos delitos de lesa humanidad. El premier dijo que, por ejemplo, ninguna autoridad supranacional puede ordenar a los poderes del Estado. ¿Qué opinión, qué sensación le generan estas declaraciones que había brindado el premier?
absolutamente irresponsables, porque los compromisos internacionales que asume el Perú, ¿no?, le permite a nuestro país tener no solamente buenas relaciones internacionales, sino acceder a todos aquellos beneficios de la comunidad internacional. Lo que está buscando con estas expresiones el Premier es que sancionen al Perú, nos limiten económicamente, entre otros temas que pudieran suscitarse como integrantes de la comunidad internacional, ¿no? O sea, Es totalmente irresponsable. podría traer consecuencias lamentables para el Perú a nivel internacional. Por supuesto, ¿no? Y para estos ministros que salen a decir que en el Perú no existe pobreza, quieren empobrecer más al Perú, quieren aislarlo de la comunidad internacional. Por eso te digo, no hay ninguna diferencia entre lo que pasa en Venezuela y lo que está pasando en el Perú. Porque acá ya asesinaron al pueblo peruano, en Venezuela están asesinando al pueblo peruano. Y salen a rasgarse las vestiduras aquellos autores de todos estos crímenes a decir o a condenar lo que pasa en Venezuela cuando los mismos crímenes se están cometiendo acá. Ok, doctor, le agradezco los minutos con Exitosa, muy amable. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias, era el doctor Martín Salas, ex fiscal supremo anticorrupción, hablando justamente de estas dos leyes que han generado sin duda mucha controversia a raíz de la promulgación y sobre todo del silencio por parte del Ejecutivo al no observarlo.